para comunicar un acto muy importante con un profundo contenido y compromiso social en el día de mañana, jueves, a las 9 horas, en la sala de situación de Terraza del Portezuelo. Esto es un acto que es de prevención de la violencia y tratamiento de la violencia escolar y la violencia familiar. Se van a presentar y se van a probar 4 instrumentos muy importantes, de los cuales uno tiene que ver con violencia escolar, que enseguida le voy a pasar la palabra aquí a la doctora Marcela Delgado para que lo pueda explicar. Y los otros 3 instrumentos son una guía de detección, contención del maltrato infantil y el abuso sexual infantil. Es una problemática muy importante y que el Estado debe abordar con mucho compromiso el tratamiento de las víctimas. Esa es una guía que se ha elaborado en conjunto con otros profesionales de otros ministerios. Es un trabajo arduo y largo que se ha venido realizando en el tiempo y que ya se ha concluido de que estaría en condiciones de poder aprobarse. Esta guía implica tener claridad de cómo se va a abordar la situación cuando uno encuentre hechos de maltrato infantil y de abuso sexual infantil. Esto es un producto del trabajo del Centro de Asistencia a la Víctima del Delito, junto con otros ministerios. Esto nos va a decir cómo debemos proceder ante un hecho de maltrato o de abuso sexual. Ahora, es una guía, por lo tanto, el Ministerio de Salud posteriormente trabajará en el protocolo médico para ver cómo se aborda en salud. Lo de seguridad en seguridad, nosotros en inclusión, cómo abordamos cada cual, digamos. ¿Sí? Ustedes han trabajado con el Poder Judicial teniendo en cuenta que han señalado ellos que tienen que manejarse con un protocolo en todas las entidades, tanto de la justicia, la policía como gobierno. Sí, nosotros estamos trabajando con un diálogo muy abierto con el Poder Judicial, estamos encontrando caminos comunes. Y eso ha sido absolutamente positivo. La otra herramienta que se va a presentar mañana es entregarle al señor gobernador un anteproyecto de ley de violencia de las relaciones intrafamiliares. Este es un anteproyecto de ley muy importante porque es un proyecto de trabajo colectivo, es profundamente democrático y pluralista. Y digo esto porque en la concepción del anteproyecto de ley trabajaron organizaciones no gubernamentales involucradas en la temática, convocaron a municipios, al gobierno nacional y el gobierno provincial. Es decir, que todos los poderes en distintos ámbitos del Poder Ejecutivo, como las organizaciones interesadas en el tema, se reunieron y por 2 años estuvieron elaborando, consultando otras legislaciones, haciendo legislación comparada, para obtener la mejor ley para la provincia, ¿sí? En este sentido, también el proceso de elaboración de la ley fueron consultados distintos ámbitos, incluido el Poder Judicial, para que pudieran aportar al mejor proyecto. Sí, ¿esto está enmarcado también lo que es en el plan de niñez y adolescencia que tiene el Ministerio o no? Todo, porque para nosotros el eje principal es garantizar el bienestar de los niños y de los adolescentes. Por lo tanto, todo lo que hagamos con los adultos para que ellos tengan mejor vivir, para nosotros es prioritario. Cuando ustedes hablan de la violencia intrafamiliares, también han tenido como base las denuncias y en los grupos terapéuticos que vienen aquí a participar. Todo. Y en esto le pregunto si tienen un número de denuncias, de femicidios, de casos que ustedes aquí tratan y ayudan. No tenemos una unidad concreta de la estadística consolidada, digamos, de distintas fuentes. Tenemos distintas fuentes que van haciendo los registros. Lo que sí podemos decir es que se ha incrementado enormemente la violencia familiar. Al menos dejó de ser del ámbito privado para pasar a ser al ámbito público y por lo tanto se conoce más. Ustedes no solamente tratan violencia donde la víctima es la mujer, sino también donde la víctima es el hombre aquí en... Exactamente. Nosotros tenemos 3 organismos o 3 espacios de trabajo de la violencia dentro del Ministerio de Inclusión. El Centro de Asistencia a la Víctima del Delito, el Gabinete del Área de Mujer y Comunidad, que trabaja con la atención legal, social y psicológica de las víctimas. Y también hay un grupo que es muy interesante y que es muy importante, que es para victimarios, o sea que son para personas perpetradoras de violencia. Porque lo que nosotros estamos planteando es
que nosotros podemos atender a las víctimas, pero si no trabajamos con aquella persona que es violenta, lo que terminamos haciendo es cambiándole el personaje, porque hoy es esta persona, mañana será otra. Entonces lo que tenemos que trabajar es en reducir las situaciones de violencia en las personas que tienen este nivel de impulsividad y que no pueden controlar. Hay una ley vigente que es de violencia familiar, pero está circunscripta a las 4 paredes del hogar. Esta ley, esto es lo novedoso de la ley y lo importante, es que abarca todas las relaciones intrafamiliares, convivan o no convivan. ¿Sí? Porque a veces la persona está separada del hogar o están divorciadas, pero siguen ejerciendo violencia, no viven. La ley que tenemos vigente no alcanza. Esta ley viene a trabajar sobre esas relaciones también. Y la última herramienta importantísima es la promulgación de la ley Romano 40875, dictada por la legislatura provincial, que es la adhesión a la Convención de Belén do Pará, o es la Convención para la Erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, donde insta a todos los estados partes a generar políticas públicas en la atención a la violencia contra las mujeres. Y además la adhesión a la Ley Nacional 26486. Es decir, que en esta instancia tenemos una serie de herramientas para trabajar la violencia y el compromiso de que el año próximo hagamos una serie de acciones coordinadas con el resto de los ministerios que ya estamos trabajando para trabajar respecto a la violencia familiar. Cuando habla de violencia contra la mujer, hablamos no solamente del ámbito familiar, también podemos poner la violencia familiar, la violencia laboral que se ejerce por parte de... Todo tipo de discriminación respecto a la mujer, por razones ideológicas, por razones raciales, religiosas, laborales, es amplio. Por eso es la importancia, digamos, del instrumento y de la adhesión a la convención. Con respecto a la guía de detección, que es una de elaboración propia, digo, por las demás quizás, qué parámetros o qué pautas se siguen, también que seguramente mañana lo van a explicar, pero para adelantar un poco de qué se trata esa guía, qué tipo de pasos siguen o qué tienen en cuenta para contener un chico que... Resguardar la identidad del niño, hacer la denuncia correspondiente, generar celeridad en el tratamiento. O sea, son una serie de pautas que lo que vamos a hacer con eso, además de exponerle el día de mañana, es empezar a capacitar para que todos los agentes públicos tengan claridad en cómo tienen que actuar y además tomar conciencia de la obligación como agentes públicos de hacer la denuncia y de hacer la asistencia inicial. ¿Cuál es la importancia que han tomado desde el Ministerio como ministro, ¿no? Luego de la explicación que ha hecho la licenciada Barañolo, a nosotros como Ministerio de Inclusión y como Gobierno de la provincia de San Luis tenemos que trabajar muchísimo sobre la prevención de la violencia familiar. ¿Por qué? La célula primaria de formación, de conformación de la sociedad es la familia. Si nosotros permitimos que la violencia entre a nuestra familia, vamos a tener una sociedad que va a sufrir una endemia y lógicamente nos va a afectar a todos. Entonces es una cuestión que tenemos que atacar entre todos. Lógicamente trabajar en la prevención, ya sea desde los distintos poderes del Estado, que también me gusta hablar siempre de que el Estado tiene distintas funciones, que no solo poder con distintas funciones. Eso nos amiga más en el criterio, ¿no?, de hablar de que un Estado tiene 3 poderes y más bien que tengamos un solo poder y 3 funciones distintas. Tenemos que trabajar en conjunto. Hay un papel trascendental en esto que llevan adelante los periodistas, que son el periodismo, los medios de comunicación, que son los comunicadores sociales, y tenemos que lograr instaurar este tema, que es un tema realmente que reviste una gravedad enorme, y lo que se va a hacer mañana es comenzar es dar un puntapié muy fuerte para lograr tener herramientas que estén a la altura de las circunstancias para poder trabajar y actuar sobre todo lo que es el tema de violencia. Recién en base a una pregunta sobre el protocolo de actuación, el protocolo de actuación va a ser, en realidad es una herramienta que nos enseña cómo descubrir a cualquier persona con cualquier instrucción, leyendo sus 38 páginas, puede llegar a determinar y conocer perfectamente cómo detectar el caso de
maltrato o abuso sexual infantil. Esto es importantísimo para que todos los actores sociales nos vayamos capacitando en cómo descubrir y cómo actuar ante estos casos. Entonces, el protocolo de buenas prácticas para el abordaje de violencia en el ámbito escolar también es una herramienta fundamental que ya la licenciada lo va a exponer mejor, para poder determinar y para poder saber qué debemos hacer. Yo les puedo asegurar que nosotros cuando tuvimos el abordaje en todo lo que fue la ex cerámica, y nos encontramos con un caso de violencia familiar muy fuerte en un grupo, en una familia que vivía dentro de la ex cerámica, y yo les puedo asegurar que quedamos en un momento, observábamos que tanto ella como él estaban enfermos, y en un momento tuvimos que sentarnos a debatir cómo actuar y cómo llevar adelante, cómo manejar este caso. Fue una experiencia muy fuerte y lo llegamos, gracias a Dios salió bien. Hoy se están tratando en la escuela para padres y bueno, en el ámbito de la justicia también, pero realmente entrar en contacto con una familia en donde está sufriendo violencia, en donde nosotros descubrimos que todos están enfermos, es realmente una cuestión muy complicada que requiere de una capacitación bastante particular y tener muy claro cómo hay que actuar ante estos hechos. Así que lo que estamos haciendo es poner en funcionamiento, poner a disposición elementos jurídicos que nos permitan y nos allanen el camino de actuación. El Estado ha tomado el tema muy serio, estamos todo el equipo de gobierno trabajando, no solamente de gobierno, sino el Poder Judicial y el Poder Legislativo también, y es demostrarle a toda la ciudadanía que estamos juntos en esto, trabajando, y que no alcanza con sumar los tres poderes. Necesitamos que se involucre toda la sociedad, todas las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación, el ciudadano, todos tenemos que estar atrás de este tema y trabajar en conjunto. Hay un aumento, ¿no?, en todo el tema de violencia, que podríamos encontrarle explicaciones por todos lados, la situación económica que está viviendo el país. Acá hay un gran culpable, que es la gran mentira del INDEC, que nos afecta a todos y que todos la vemos cuando salimos a comprar al supermercado, vemos que realmente se está tratando de tapar el sol con las manos por parte del gobierno nacional. Pero más allá de eso, es el momento justo en donde nosotros también estamos viendo que la gente se está animando a denunciar muchísimo más los casos de violencia. Esto lo vimos cuando nació el Plan de Inclusión Social, en donde la mujer tuvo más autonomía y se animó a denunciar. No nos olvidemos que dentro de la violencia de género está la violencia económica también, y la mujer se animó a denunciar muchísimo más, fue mucho más autónoma, y ahora también los tiempos han avanzado y las personas se animan a denunciar esto, y entonces requiere que el Estado se actualice, tenga una normativa de primera línea para dar respuesta a todos estos nuevos parámetros que se dan en la vida social. En cuanto a la guía de buenas prácticas para el abordaje de la violencia escolar, como decía el ministro y la licenciada Bragañolo, se ha venido trabajando en conjunto, el Ministerio de Educación, con el Poder Judicial. Participaron también el Ministerio de Inclusión, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad, de manera de elaborar esta guía que le da herramientas a los docentes para actuar fundamentalmente en la prevención de la violencia en las instituciones educativas. ¿Cuál es la primera acción, según lo que ustedes han analizado, que debe llevar adelante un docente a la hora de ver a su alumno en una situación de violencia? Y también le consulto si existen hechos de violencia por parte de los profesores hacia alumnos, de docentes hacia alumnos. Bueno, hay que reconocer, como habló el ministro y la licenciada, que la violencia social existe y va a repercutir en nuestras escuelas. Precisamente la idea es tener esta guía de procedimiento para detectar esas situaciones antes que ocurran. La violencia, o sea, todas son acciones de prevención, desde la ley, desde este guía de buenas prácticas, desde la capacitación. Precisamente todos estamos trabajando en lo mismo,
en prevenir todas estas situaciones con distintos instrumentos. Es una herramienta más a que suma a todas las otras herramientas que aparte tenemos, la ley de bullying nacional, provincial. Ustedes para hacer este protocolo han tenido foro con los alumnos, con los chicos, poder detectar lo que ellos necesitan, de qué manera ellos quieren tocar el tema, ser abordado, porque hay muchos chicos que no se animan y tienen que terminar en una cámara Gesell para ver cuál es la situación por la que pasan. ¿Ellos han podido expresarse? Tal como te decía, este es un trabajo que se realizó entre varios ministerios y con el Poder Judicial. En las reuniones participaron protagonistas en el tema de distintos sectores y la comunidad educativa. Aparte hay que tener en cuenta que esto es una continuación también de los acuerdos de convivencia que se vienen trabajando en las instituciones educativas. Así que el porcentaje, la participación ha sido muy importante y de todos los sectores. ¿El protocolo es para los adultos o también incluye a los niños? ¿Qué medidas deben tomar? Sí, es la guía de prevención en las instituciones educativas, sí, para los alumnos. Y ve la comunidad educativa cómo actuar ante una determinada situación.